Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que están sintonizando este programa de Verdades Eternas. Esta mañana maravillosa, bonita, y estamos aquí para seguir conversando y a la vez enseñando acerca de todos estos temas doctrinales que el Ministerio de Apologética viene desarrollando. Para eso tenemos hoy a nuestro hermano Jorge Martínez. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, Freddy, gracias por esta invitación. Buenos días, mi hermano Héctor, y a nuestra hermana Mari, que está allá en los controles, y a toda la audiencia de Aires que nos escucha en esta mañana en todo el mundo, que están conectados. Amén. También, Héctor, qué alegría volver a tener otro día más aquí. Amén, hermano Freddy. Buenos días, Dios les bendiga, hermano Jorge, hermano María, en los controles. Es una bendición estar aquí otra vez y estar estudiando y aprendiendo con ustedes. Amén. También gracias a María Lozano, que está en la cabina de control. Gracias por ese arduo trabajo. Y enviamos un cordial saludo a nuestro líder, nuestro hermano Guido Lozano, que por motivos extras no pudo estar el día de hoy en nuestro programa. Pero vamos a comenzar, por la cual les invito, hermanos, a ustedes a leer el libro de Juan, capítulo 14, verso 23. Mira lo que dice. Dice el verso 23: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y a mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Verso 24: el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Una promesa maravillosa de parte de Jesús. Y Jesús es el que nos promete el Nuevo Testamento. Jesús prometió una nueva vida, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y algo maravilloso, hermanos Jorge y Héctor, que Jesús dejó a sus discípulos y les dijo: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas declaraciones prometen que la enseñanza de Jesús serán recordadas y comprometidas, y que se les darán verdades adicionales a los apóstoles para que pudieran establecerse la iglesia. Ellas sentaron el marco de la era apostólica que empezó en el día de Pentecostés, continuando hasta que murió el último apóstol, Juan. Durante este periodo, los apóstoles se constituyeron agentes de la revelación completa y definitiva de Jesucristo, que continuó enseñando y obrando por medio de ellos. Hermano Jorge, diríamos que los apóstoles recibieron las llaves del reino. Sí, Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que sobre él, Jesús mismo, se establecería su iglesia. Amén. Pero que le daría las llaves del reino a Pedro para poder, digamos, esparcir el evangelio. Pero no solo lo promete a él, dice que esperaran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, para poder recibir el poder del Espíritu, para poder llevar la carga del evangelio a un mundo conflictivo, que no lo conoce y que le rechaza, pero que va a haber oposición, pero que dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, o sea, su nuevo ejército de voceros que irían a través del mundo predicando un evangelio de salvación, cosa que no se conocía por entonces, porque estaba sujeto solamente a un país, a Israel. Pero ahora Dios lo hace a través del mundo. Ahora, hermano Jorge, ¿qué es lo que recibieron los creyentes? Recibieron el poder. El poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo para poder levantarse, digamos,
en contra de la oposición del enemigo. Y usted lo puede ver a través de la historia, cómo estos hombres dieron su vida, no por una filosofía, no por una teoría, sino por algo que ellos mismos son testigos. Son testigos oculares y ellos le dicen lo que hemos visto y oído acerca del Hijo de Dios, aquel que vimos en su majestad. Dice, lo vimos lleno de gloria y de gracia. De ese hablamos nosotros. Entonces podemos entender que el Nuevo Testamento es una promesa de Jesús para nosotros. Exacto, Jesús mismo lo promete. Él mismo dice que va a enviar el Espíritu Santo y les traerá y les recordará las cosas que Él hizo y las cosas que ellos vieron. Por ellos dicen, ellos que son testigos oculares. Es más, son tan valientes. Imagina que en el tiempo que arrestan a Jesús, ellos huyen y lo dejan solo. Así es. La profecía así decía, que iría el pastor y todas las ovejas serían dispersas. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús resucita, ellos ven a Jesús resucitado. Tomás, aunque dudó, Jesús le dice, mete tus dedos, dice, en mi costado. Entonces él le dice, Señor mío y Dios mío. Pero estos mismos que 3 días antes habían huido, ahora están llenos de gozo y están llenos de valor, se convierte en un ejército de gente valerosa que aún confronta, digamos, con esas verdades a las autoridades que tienen. Él les dice, varones hermanos, ustedes, las autoridades, saben que esto no sucedió en un rincón. Esto sucedió hace poco. Ustedes decidieron crucificarlo. Así es. Pero a este crucificaron es al que Dios ha exaltado y lo ha levantado entre los muertos, y nosotros lo hemos visto. Es más, ustedes lo saben. Ahora, la iglesia primitiva, ¿en qué basó sus doctrinas y sus prácticas? Bueno, su base primaria era lo que conocían así del Antiguo Testamento. La base primaria. Ajá, la base primaria. Que ellos ya no vieron la ley como lo veían sus padres. Ahora ellos podían ver el espíritu de la ley acerca de lo que Jesús enseñó, acerca de lo que es el verdadero amor y lo que eso significaba. Porque se dan cuenta que ellos no tenían algo, un ingrediente que faltaba en su fe en ese entonces era el Espíritu Santo. Pero ahora que tienen el Espíritu Santo, tienen revelación y tienen una proyección, una visión más grande acerca de lo que en verdad Dios había hablado a sus padres, pero que ellos en la dureza de su corazón no habían recibido. Pero Jesús les da un nuevo fundamento. ¿Es un nuevo fundamento a los apóstoles? Un nuevo fundamento. No. Es una continuidad. Amén. Porque hay corrientes que manipulan este contexto, ese texto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, leemos Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Muchos lo malinterpretan. Pareciera que se está implementando un nuevo fundamento. No, es una continuidad. Solamente que Jesús, todo lo que les ha enseñado, la promesa que les ha prometido de un Nuevo Testamento, lo que él quiere decir es que se sigue. Se sigue el plan de Dios. Amén. Por eso leemos nosotros en el estudio de teología, vemos las dispensaciones. Así es. Para interpretar mejor el plan de Dios. O sea que es una continuidad de un plan que viene siendo, digamos, abierto, ¿verdad? Como un libro a nosotros. Por eso cuando vemos en Apocalipsis, vemos que a Jesús, el Cordero Inmolado, se le ha dado un libro que nadie puede abrir. Pero ese libro tiene 7 sellos. Y habla de dispensaciones, ¿verdad? Y de la propiedad de la tierra. A Él sea la gloria, el poder y las riquezas. Entonces, Él es el único que puede abrir ese libro porque Él lo ganó, ¿verdad? A través de obediencia al Padre y de siendo Dios. Fíjese, Jesús siendo Dios se despoja. La unión hipostática que hablamos. Jesús se hace hombre. Se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre Él para ser manifiesto. Pero Él se limita a obedecer al Padre y a seguir la revelación del Espíritu, el calendario del Espíritu, no su propio yo. Entonces,
el fundamento de los apóstoles Ujú. es la continuidad. Exacto. De que Jesús es el fundamento. Amén. No hay otro nuevo fundamento. No hay otro fundamento. Seguro. Esta fue la roca. Aleluya. Roca. Amén. De hecho, nada más agregando, muchas veces cuando leemos el versículo de que Jesús le da las llaves a Pedro, Ajá. muchas veces las personas se confunden y lo asocian de que Jesús le entregó la autoridad y el poder de Jesús, de Dios mismo, de perdonar a Pedro y a los apóstoles. Aleluya. Lo cual nos desemboca en un pensamiento equivocado de que el hombre puede salvar a los pecados, puede perdonar los pecados. Y creo que se agarra eso para unos dogmas humanos, ¿verdad? Así es. Son dogmas humanos donde el hombre tiene el poder de perdonar, que decías tú. Ujú. Y esa es la malinterpretación de las escrituras. Cuando Jesús hablaba a mi hermano Jorge, le dice a Pedro, tú serás la roca. Y la iglesia tradicional ha agarrado eso. Así es, aunque históricamente la iglesia, cuando mencionaba el hermano del fundamento, Jesús sigue siendo el fundamento, pero históricamente los apóstoles, sobre ellos se basó, más que todo, ellos llevaron lo que sería el ministerio, en pocas palabras, la iglesia. Sobre ellos se toma, porque de ellos salió su descendencia, y así es como nace, se puede decir, la organización de la iglesia. Prácticamente los apóstoles son los padres esenciales, o diríamos los actores principales del Nuevo Testamento, hermano Jorge. Bueno, en sí, los apóstoles, entre los apóstoles que escribieron está Mateo, Ujú. ¿verdad? Un apóstol. Y otro que escribió, pero que es Pedro, ¿verdad? Como apóstol. De ahí nos vemos a otros. Vemos a un gentil, ¿verdad? Bien privilegiado este gentil, ¿verdad? Sí, pero Lucas. la pregunta Ajá. era más o menos que toda la idea del Nuevo Testamento está basada en que los apóstoles continuaron la enseñanza de Jesús o Exacto. continuaron otra No, doctrina. O sea, la continuidad de lo que Jesús les enseñó. Él les dice, enseñen a las personas, el que me ama guardará mis mandamientos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Verdad? Él está diciendo una continuidad de lo que él comenzó, ¿verdad? Para todos. Ahora, usted hablaba algo, algunos de los escritores del Nuevo Testamento no fueron apóstoles. Exactamente. ¿Y cómo explicamos la autoridad de ellos entonces? O sea, mire bien, cómo el escrito de Lucas fue aceptado por las iglesias. Ajá. O sea, las iglesias de aquel tiempo, o sea, hablaban con Lucas y Lucas escribe. Pero todo lo que escribió, dice, ¿qué hizo? Lo investigó. Y el Espíritu Santo lo movió a escribir 2 libros. ¿Verdad? Un evangelio, el Evangelio de Lucas, donde relata los hechos de Jesús. Y aún a profundidad acerca del nacimiento de Juan y otras cosas que no están en otros libros de los mismos. Y podemos ver cómo el libro de Hechos es la continuidad de la historia viva de la iglesia naciente, donde podemos ver a Bernabé como apóstol, a Pablo como apóstol y a otros muchos que tienen autoridad dada por el mensaje que traen. El mensaje que llevan es de salvación y gracia. Esa es la autoridad que Dios nos da. O sea, ¿nosotros podemos ser apóstoles? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice son enviados. ¿Y qué predicamos? Lo que hemos oído acerca de Jesús. Entonces se usó el mensaje apostólico, pero fue confirmado por lo que oyeron, por lo que vieron, ¿verdad? Exacto. Ellos confirman los milagros que vieron con Jesús. Y por las señales que los seguían. Amén. Amén. Eran iglesias vivas, donde vemos hombres sanando un diácono sanando a... Todavía se ven señales, Héctor. Señales. Todavía se ven señales en estos tiempos, Jorge. Sí. Aleluya. Sí. Amén. Así es, todavía se ven señales. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos, hermano. No una pausa comercial, perdóname. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en unos minutos. Bendiciones.
necesitan, amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas. Estamos aprendiendo muchísimo esta mañana, pero antes quisiéramos informarles que visite el app de iRest Radio y ahí usted va a encontrar muchísimos programas y también está el programa de Verdades Eternas. Si usted se ha perdido un programa, usted puede revisar y ahí va a encontrar. También estamos saliendo los días lunes a las 8:30 de la mañana, horario de California, Pacific Time, el horario pacífico, y el día viernes el reprise a las 8:30 de la mañana. Estábamos hablando un tema muy importante para los que quizás no recién se conectan. La promesa, el Nuevo Testamento es una promesa de Jesús para nosotros, una promesa de Jesús para sus discípulos. Y hablábamos pues antes de irnos a la pausa con mi hermano Jorge, que algunos de los escritores del Nuevo Testamento no fueron apóstoles. Y la pregunta era, ¿cómo explicamos la autoridad de estos en la palabra de Dios? ¿Cómo es la autoridad en esta Biblia? Miramos ahí, y decía mi hermano Jorge, que ellos usaron el mensaje apostólico y que fue confirmado por lo que vieron, por lo que oyeron, y estuvieron presentes en todos estos sucesos en la vida de Jesús. ¿Habrá algunos personajes más, hermano Héctor, que hayan hecho historia? O, por ejemplo, vemos ahí a un Marcos que trabajó asociadamente con Pablo. ¿Habrá alguien más que tú nos puedas añadir a esta promesa de Jesús para nosotros? Pues también estuvieron Santiago y Judas. Ellos estuvieron muy cerca de los apóstoles de Jerusalén y se cree que estos eran hermanos de Jesús. ¿Amén? Santiago y Judas. Santiago y Judas. Wow. También, como lo mencionaba el hermano, estaba Lucas, que acompañó a Pablo, y entrevistaron a muchos testigos para armar así su relato. Y Pedro llegó a igualar los escritos de Pablo con las escrituras. En cada caso, salvo en el de Hebreos, porque pues no sabemos con certeza quién lo escribió, hay un vínculo definido entre el escritor y los apóstoles que les dieron información.
Ahora, antes que te corte, dices que hay un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo, hermano? Pues, primero de que el vínculo más claro es que entre los apóstoles, y los escritores y el escrito mismo está ¿cómo explicarlo? Lo que estuvieron presentes, la Exacto, confirmación. Bueno, todos los escritos, si vamos con Marcos, si vamos con Lucas, todos se centran en lo que es el evangelio. Amén. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de esos escritores no fueron apóstoles. Aún así acompañaron a los apóstoles y de ellos recibieron la información. Y todos esos escritos, de ser diferentes autores, cada uno está vinculado con uno mismo, que es Jesús. Amén. Entonces, ahora bien, vamos aquí a meditar un poco. Si Jesús, el Dios encarnado, que siempre dijo la verdad, dio testimonio de que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y que sus apóstoles y profetas iban a escribir el Nuevo Testamento en su calidad de únicos agentes autorizados para dar el mensaje, entonces hemos probado que toda nuestra Biblia proviene de Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿quién será la máxima autoridad de la Biblia? Hablando del Nuevo Testamento, Héctor, tenemos en ella a muchas autoridades, pero ¿quién crees tú que es la máxima autoridad en el Nuevo Testamento? Pues yo creo que es bastante claro, hermano, es Jesucristo mismo, la máxima autoridad en el Nuevo Testamento, ya que no solo tiene los evangelios están dedicados a la vida de él, sino que incluso del mismo Antiguo Testamento se reciben las profecías del nacimiento del Mesías. Entonces, en su calidad de ser el Hijo de Dios, él mismo afirma, él mismo dice que cuando se habla de él en el Antiguo Testamento, él hace referencia de que el Antiguo Testamento está hablando de mí. Amén. Entonces lo que queremos resaltar algo aquí, hermanos, es que los apóstoles solo eran agentes autorizados para dar el mensaje, no como la iglesia tradicional los pone, ¿verdad, Jorge? No como unos santos que puedes hacerle 5 rezos y te hacen milagro. No como aquellos santos que si lo volteas de cabeza te hace el milagro, ¿verdad? Lo que aquí queremos que quede claro, que eran los únicos agentes autorizados para llevar el mensaje de Jesús. Amén. Y vemos que Cristo Jesús es la autoridad máxima del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ahora tengo una pregunta, hermano Jorge. ¿Cómo se escribió la Biblia? En esta pregunta de el proceso que Dios usó es a través de la inspiración. O sea, Dios inspiró a hombres normales, como nosotros, a ser sus voceros, sus escritores. Ellos fueron inspirados por Dios para llevar palabras, para llevar la profecía de todos los eventos y revelaciones que Dios les daba. Por eso en la Escritura dice que en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice a todo hombre de Dios. Lo que nos enseña esto, que Dios es la fuente de la Biblia. O sea, Dios es el que lleva al profeta, lleva a todos los hombres de Dios a esa revelación. Por eso es que hay una unidad en la Escritura, porque solo Dios, que conoce el proceso, lleva paso a paso a través de sus diferentes hombres, a través de las edades, una continuidad de la historia del propósito divino. Dios es la fuente de todo lo que la Biblia dice. El profeta, desde Moisés hasta Juan, siempre es el hombre que entrega el mensaje de Dios a la humanidad. Ese mensaje empieza con una revelación de Dios. Esta puede ser una voz desde una zarza ardiente
como lo muestra Dios cuando le habla a Moisés de la zarza en Éxodo, una serie de visiones que le dio a Ezequiel cuando le habla a través de los huesos, ¿verdad? Y verán estos huesos secos, y ¿verdad? lo lleva, dice, a ese lugar donde los huesos extremadamente Aleluya. estaban resecos. Una, O sea, una estaban de mis muertos. historias favoritas ahí. O cuando vamos a Apocalipsis, dice, y una voz, o sea, donde Dios habla desde el interior del hombre, donde nos lleva a una comunión con Él a través de nuestra entrega y servicio. Dice la palabra de Dios, vino sobre mí. El todo profeta dice, y vino a mí palabra de Jehová. Y el Espíritu de Dios sobre mí. Y yo fui llevado en el Espíritu. Aún cuando vemos a Jesús, cuando se va a ir al cielo, dice que dio palabras a través del Espíritu Santo. Miren, después de resucitado, Jesús está hablando a través del Espíritu Santo. Es tremendo cómo la Escritura dice que cómo Dios mismo da relevancia al Espíritu. Lo pone en un lugar de eminencia, ¿verdad? Porque aún Jesús se molesta cuando dicen que no le será perdonado a aquel que atribuye las obras del Espíritu a Satanás, ¿verdad? Amén. O sea, Entonces, cuando la pregunta era cómo se escribió la Biblia, aquí estamos viendo la manera de la inspiración, ¿verdad? es inspirada. La inspiración nos lleva a la escritura. El mensaje ha sido escrito. Acuérdese que le dice a Ezequiel, escribe sobre las tablillas de arcilla. Claro, otros escriben en papiros, otros en pieles. Y eso lo podemos ver cuando leemos historia de la Biblia. Podemos ver que los rabinos en pieles de carneros. Para tener mayor credibilidad, esta inspiración tiene que ser escrita. Tiene que ser escrita. Y tiene que ser guiada por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Amén. Dice, pero fíjese, la inspiración no significa simplemente que el escritor se siente entusiasmado, al igual que dice que Handel componiendo el Mesías, ni tampoco que los escrituras son necesariamente inspirados como un poema que eleva al lector. Como proceso se refiere al control que Dios ejerció en los escritores y los escritos, como producto a los escritos solamente en cuanto a documentos que son el mensaje de Dios. ¿Cómo opera la inspiración? Esto sigue siendo en gran parte un misterio, pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictamen divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Eso asegura la llegada del mensaje de Dios. Sin embargo, no explican los elementos humanos presentes en las escrituras al saber las diferencias de estilos, el relato de las experiencias personales y los diferentes lenguajes usados. Tampoco fueron simples testigos de la revelación. Aquel autor humano es considerado como un observador de la revelación de Dios que registra la experiencia. Aunque sus palabras podían ser no ser inspiradas, los conceptos que registra sí los son. Amén. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Vale. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Héctor, puedes despedirte 5 segundos, hermano. Amén, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes, estar aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo de las propias escrituras. Ha sido un honor. Bendiciones. 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 Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.